Les agradecemos que hayan y se hayan conectado. De todas formas, ustedes saben que estas grabaciones nosotros las subimos a nuestro canal de YouTube y ahí las pueden ver y que son muy informativas. En esta les vamos a contar efectivamente todos esos trabajos que hicimos en el mercado el año pasado y de una forma comprensiva para que vean todos los sectores que revisamos. Aquí vamos a hacer mención de la normativa que protege los derechos de las personas consumidoras, que es el artículo 46 de la Constitución Política, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el reglamento, que es el Decreto Ejecutivo 37899. Aquí les dejamos la referencia. Este es el organigrama bajo el cual nosotros trabajamos. Vean que es muy importante que nosotros estamos investidos de una competencia, es decir, de una atribución para hacer en el mercado y en caso de que hubiesen incumplimiento, estamos legitimados para denunciar ante la Comisión Nacional del Consumidor. Vean que la Dirección de Apoyo al Consumidor es un órgano de la Administración Pública Central que está, es un órgano sustantivo y que tiene como jerarcas a administrativos a la ministra, que en este momento está como superior jerarca, y al viceministro del área económica y consumidor. Después viene la Dirección de Apoyo al Consumidor y aquí me gusta mucho explicar que es la unidad técnica a la Comisión Nacional del Consumidor y que la Comisión Nacional del Consumidor es el tribunal administrativo que resuelve todas las denuncias, es decir, nuestro jerarca técnico, ¿ok? Entonces, por eso nosotros siempre hacemos referencia a las resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, qué fue lo que analizó en los hechos denunciados, qué pruebas se aportaron en el expediente administrativo o electrónico y cuál fue su razonamiento. Y se lo hacemos de una manera resumida para que ustedes puedan hacer esa correlación y hacer una indicación de la consecuencia y me refiero a cómo fue que se resolvió el caso. Entonces, vean que aquí tenemos denuncias de dos tipos. Las denuncias ingresan todas por la plataforma de atención al consumidor y ahí se hace una diferencia entre las que tienen una pretensión patrimonial y las que no. Es decir, las en las que se solicita la devolución del dinero, el cambio del bien por uno de iguales o mejores características o la reparación gratuita. Esas son las que tienen pretensión patrimonial. Así se llaman formalmente, pero básicamente, ¿qué es lo que quiere el consumidor? Y las otras que no son conciliables cuando lo que hacen es denunciar la infracción a un reglamento técnico de acatamiento obligatorio o las denuncias nuestras, ¿verdad? Que se generan en virtud de todas esas atribuciones que nos da la ley y el reglamento a la ley orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y recuerden que nosotros vamos a ejercer acciones siempre en el marco de la legalidad. Eso es lo que se llama el principio de legalidad, que vamos a hacer lo que la ley nos permite hacer, no podemos hacer más allá de lo que la norma nos permite. Y por otro lado, bueno, tenemos el Departamento de Procedimientos Administrativos, que es el que se encarga de tramitar todas las denuncias, es decir, instruir el caso, es decir, dictar el auto de apertura, que es lo que da inicio formal al procedimiento, poner en conocimiento a las partes de ese procedimiento y que esas partes, cada una, aporte prueba de cargo y de descargo, ¿verdad? Para tener armado un caso y elevarlo a la Comisión Nacional del Consumidor. Ahora, aquí hay una particularidad y es que este procedimiento ahora se llama Procedimiento Especial de Protección al Consumidor. Y bueno, lo vamos a estudiar más a profundidad, pero por el momento quédense con que tiene una fase que es escrita y una fase oral. Y que quien resuelve el fondo del asunto mediante un acto debidamente motivado es la Comisión Nacional del Consumidor. Y con esto podemos continuar.
¿Qué significa que nosotros hagamos una fiscalización en el mercado? ¿Verdad que siempre yo les comento este tema ahí, fiscalizamos y revisamos? Bueno, esta es una función que tiene a cargo el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo y tiene un fundamento legal, ¿verdad? No lo hacemos porque un día nos levantamos y dijimos, bueno, vamos a ir a darnos una vuelta a la Avenida Central y vamos a fiscalizar cómo están dispuestos los precios. No, vamos a ver. Esto tiene su fundamento en los artículos 23 y 26 del Decreto Ejecutivo 45467-MAKE. Y es ese decreto que reglamenta la Ley Orgánica del Ministerio de Economía. Se crea la Dirección de Apoyo al Consumidor y dentro de estos artículos que aquí mencionamos están las funciones que nosotros tenemos y que nos permiten hacer estas labores en el mercado. ¿Cuál es el objetivo? Detectar distorsiones de mercado. Ustedes que ya me han acompañado en varias sesiones de capacitación saben que lo que nosotros queremos procurar es identificar esas infracciones a las obligaciones que tienen los comerciantes en relación con el artículo 34 de la ley 7472 y procurar una corrección para lo cual se le va a dar un plazo de 10 días para que corrija, ajuste o modifique. Si lo hace en ese plazo, perfecto, todo bien. Si no lo hace o lo hace de manera insuficiente, pues entonces nosotros estamos legitimados para presentar una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Y esto es un programa que es permanente, que es anual y que lo que procura es generar un comercio en donde se generen conductas de autorregulación y de esta forma que cada vez sean más conscientes de cómo tienen que cumplir la ley. ¿Cuáles son esos principales temas que fiscaliza el Departamento de Educación al Consumidor? Miren, y esto lo hacemos de manera, ya les digo, anual. De hecho, ya hicimos en el primer trimestre de este año, ya hicimos algunos. Información sobre la garantía de los bienes y los servicios que se ofrecen en el mercado. Publicidad y vigilancia de las ventas a plazo y ejecución futura de bienes y servicios. La disposición de la información en la publicidad. La información disponible durante las ofertas. La disposición de la información y condiciones del financiamiento en créditos. Cumplimiento de la protección a las personas consumidores en comercio electrónico. Esta es una estadística que me gusta compartirles en el sentido de que podemos analizar de manera objetiva qué es lo que los consumidores denuncian y le voy a explicar por qué esto lo usamos de insumo para la toma de decisiones a la hora de formular todo ese programa de fiscalizaciones que se ejecuta en un año en ejercicio. Por ejemplo, en el 2026. Vean que nosotros vemos qué es lo que los consumidores denuncian, em, analizamos los hechos de la denuncia y aquí podemos ver cuáles son los más destacados, que es garantía, contrato y publicidad y ofertas. Pero yo lo que quiero rescatar de este tema es que nosotros usamos esta información como un insumo para la toma de decisiones sobre los mercados que vamos a analizar durante el año. ¿Cuál es ese proceso de fiscalización? Se los voy a contar. Así que ya nosotros definimos qué es lo que vamos a revisar. Aquí hay en esta filmina se menciona el acuerdo de la Comisión Nacional del Consumidor. Lo ven ahí abajo. Resulta que nosotros le presentamos a la Comisión Nacional del Consumidor esa planificación por medio de un oficio y le pedimos que nos la apruebe. Ven, por eso no es antojadizo y no deviene de la ocurrencia, sino
que hay aspectos que durante todo el año nosotros revisamos y eso siempre va a ir en el cronograma. Y cuando denotamos algo que se sale de lo común, también lo podemos incluir en el cronograma, pero ¿cuál es aquí el tema? Que nosotros le presentamos esto a la Comisión Nacional del Consumidor y la Comisión Nacional adopta un acuerdo sobre la propuesta nuestra. Puede ser que nos proponga o nos solicite incluir algún tema adicional y se incluye y con ese acuerdo que en este momento el vigente es el CNC OFF 010-2026 del 9 de febrero del 2026, nosotros nos respaldamos todo lo que hacemos en el mercado. ¿Se dan cuenta? Vean qué importante. A raíz de todo esto, entonces empezamos la otra etapa que es agendar esas incursiones en el mercado em, de manera anual. Recuerden que nosotros también podemos pedir información. Entonces, puede ser que estemos en un mismo mes ejecutando varios estudios al mismo tiempo. Eso también puede pasar, no solo con la incursión en el mercado, sino que podemos solicitar información de previo para que nos remitan los documentos, lo que necesitemos analizar y puede ser que complementemos, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos esta información, vamos a hacer por cada uno de los estudios un plan de trabajo y vamos a definir las variables que vamos a verificar. Esto conlleva la confección de un acta de acuerdo con lo que la ley dice, siempre va a ser de acuerdo con lo que la ley dice. Ahora, esa acta a veces la montamos, ¿verdad? La redactamos, la aprobamos, vamos a hacer alguna incursión solo para probarla y si hay que mejorarla o que ajustarla a la realidad de mercado. Y les voy a explicar por qué. A veces nos encontramos en ciertos mercados. Voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a hacer el monitoreo de precios de electrodomésticos, siempre nos encontramos algún modelo de algún artículo que entre dentro del estudio nuevo, de una marca nueva o un modelo nuevo o alguno que ya salió del mercado. Entonces, eso nos permite tener una actualización de la información. Ahora, también vamos a definir a dónde vamos a ir em, y por lo general incluimos establecimientos comerciales grandes posicionados en el mercado de cadena, pero también incluimos independientes, ¿ok? Después definimos de acuerdo al estudio si lo hacemos solo en el gran área metropolitana o salimos del gran área metropolitana. Esto conlleva ya después la ejecución como tal, que es esa labor de despliegue que hacemos en el mercado de manera física. Toda esta información, cuando ya nosotros captamos la información en las actas, cuando ya analizamos la parte que pedimos por escrito, montamos una base de datos. Esa base de datos va a ser alimentada con esta información y esto va a generar, pues, los hallazgos, ¿verdad? Y los resultados. Y todo esto nos lleva a redactar un informe técnico, un informe que va firmado por el líder del estudio y aprobado por mí. Y lleva de todo, ¿verdad? Después hacemos un seguimiento. ¿Por qué? Porque de estas incursiones que pudimos haber realizado en el mercado y que también a raíz de la información que se solicita por escrito, puede haber generado una prevención. Y como les dije, les vamos a dar 10 días. Y esos 10 días pueden conllevar una prórroga, si es que así se requiere. Entonces, todas estas posibilidades legales están ahí y los comercios las utilizan. Entonces, de esta manera, una vez que estos plazos se agotan, nosotros vamos a evaluar si cumplió, si corrigió, si ajustó o si no lo hizo o lo hizo parcialmente. Si lo hizo
o no lo hizo o lo hizo parcialmente, entonces se denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor y de esta forma, pues ahí ya iniciamos otro proceso. Pero vean que siempre existe la posibilidad de corregir, que yo siempre hago un llamado en ese sentido, de que si estamos en mi departamento todavía, la gestión está en el Departamento de Educación al Consumidor, aprovechemos el espacio que nos otorgan para corregir y evitémonos una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Y esto porque ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Cuánto es la multa que ahora tendrían que pagar de más de 4 millones de colones y además una orden de corregir cuando pudimos haber corregido en estas etapas? Y eso es importante valorarlo y considerarlo. Ok, ¿cómo hacemos el trabajo de campo? Esto es muy bonito. Créanme que tenemos que ir identificados. Siempre llevamos el carnet institucional. De acuerdo con el acta que llevan, realizan ese chequeo en el punto de venta, ¿ok? Nosotros hacemos revisiones aleatorias, no podemos revisar el 100% de los artículos que estén en el establecimiento comercial, sino que hacemos revisiones aleatorias de acuerdo con el acta. El acta se levanta, el acta es como el acto administrativo oficial que deja constancia de que nosotros estuvimos ahí. ¿Ok? Entonces se le va a dar una copia al comercio y nosotros nos traemos la otra. ¿Podemos tomar fotografías? Sí. Para mí, me parece que los registros fotográficos que hemos estado utilizando, levantando en los últimos estudios nos permiten no solo preconstituir pruebas, sino que adicionalmente a la hora de revisar lo que se constata en el acta y la fotografía, nos permite hacer una integración de lo que realmente tenía exhibido el comerciante. Ahora, esa acta siempre va a venir firmada por un representante, un administrador de la tienda o el punto de venta donde nosotros fuimos a hacer este trabajo. Y vean, cuando nosotros llegamos siempre nos vamos a presentar y siempre vamos a ir identificados y ya los comercios saben que nosotros en ciertas épocas vamos a visitarlos. Entonces, preocúpense por disponer de manera adecuada la información y sepan que siempre les vamos a dejar un acta, una copia de ese acto administrativo que respalda nuestra visita. Por otro lado, em, el acta puede traer, bueno, puede estar diseñada de varias formas, o sea, puede ser nada más para marcar con X, pero también tiene opciones en donde podamos mediante la prosa, poner algún hallazgo que nos haya llamado la atención o si corrigieron de manera inmediata, que eso también es posible, ¿verdad? Si estamos en el punto de venta y el negocio dice, es eso, que no puse el tipo de cambio del día del Banco Central de Costa Rica, el tipo de cambio de venta. Bueno, voy a corregirlo de una vez. ¿Se puede con un cartelito y con un pilot? Sí, sí se puede. Entonces, esa acción puede quedar ahí constando como una corrección inmediata. Ahora, otro aspecto que me parece importante aquí resaltar es que nosotros tenemos fe pública. Entonces, todo lo que queda en en el acta va a tener no solo el respaldo de que lo hicimos nosotros con fe pública, sino que adicionalmente va a estar respaldado también por la persona que trabaja en ese establecimiento comercial. Y otra cosa que queríamos recordarles es que cuando nosotros hacemos esta visita vamos a pedir un correo electrónico y ese correo electrónico ahí en el acta se señala que es para recibir notificaciones. Entonces, procuren no dejar un correo electrónico, digamos, de la persona que nos atendió, sino uno del comercio como tal. Porque dice la persona unos meses después ya no trabaja para el comercio y consiguió otro trabajo, entonces ese correo no nos va a servir. Y esto es una corrección en la información que hemos venido realizando desde el año pasado. Nos ha resultado bastante bien.
Vean, cuando nosotros ahora les mencioné que hacemos solicitudes de información, lo hacemos de conformidad con el artículo 67 de la ley 7472. Eso es un artículo particular porque podemos pedir la información y tienen que entregarla con carácter de declaración jurada. ¿Nosotros qué vamos a hacer con esa información? La vamos a analizar, la vamos a estudiar y vamos a ver si de lo que nos mandaron hay que hacer alguna corrección. Entonces, se les estaría previniendo en caso de que haya que hacer alguna corrección y ya les dije, se les otorgan 10 días y después ustedes pueden presentar la corrección por medio de una declaración jurada. Para atender la solicitud de información, el Departamento de Educación otorga un plazo. De acuerdo con el artículo 135 bis del Decreto Ejecutivo 37899. Y aquí tenemos el tema de la prevención y también que tenemos que recordar que tienen que atender la solicitud de información que les hacemos, porque de lo contrario eso genera un incumplimiento y los podemos denunciar ante la Comisión Nacional del Consumidor. Y por otro lado, no, la información que nos remitan tiene que ser una información que sea verdadera, fidedigna. em, Porque si no, eso también configura un delito. Em, un delito, ¿por qué? Porque la información la están rindiendo bajo la fe del juramento y al rendirla bajo la fe del juramento, y si nosotros llegamos a determinar o a tener indicios de que no es verdad, entonces tenemos que remitir al Ministerio Público para que proceda como en derecho corresponde. Bueno, cuando nosotros hacemos una prevención por algún incumplimiento a la normativa en el mercado, vamos a notificar un oficio. Es lo que ahora se llaman cartas, ¿verdad? ¿Verdad? Que es una cuestión de semántica, pero es un oficio. Para que proceda con la corrección, les vamos a dar 10 días. Esos 10 días se pueden prorrogar 5 días más siempre y cuando nos comprueben que tienen una razón suficiente para requerir más plazo. El comercio debe mostrar el cumplimiento mediante prueba idónea a través de una declaración jurada simple suscrita por la persona representante legal de la empresa o quien ostente poder suficiente. El departamento revisa si la corrección realizada por el comercio cumple con la normativa y le notifica por medio de un oficio. Ejemplos de prueba idónea: copia de contratos o copia de documentos, fotografías de la disposición de la información en el punto físico, copia de facturas, capturas de pantalla en caso de medios digitales, cualquier otro medio que permita verificar la disposición de la información, de que la disposición de la información cumple. Aquí también nos pueden mandar publicidad, cómo se les informa a los consumidores en las redes sociales, si tienen algún espacio específico dentro del sitio web con carrito de compra. O sea, pueden remitir información que sea suficiente. ¿Qué procede si no se cumple la prevención? Ya les dije, la consecuencia es acudir a la Comisión Nacional del Consumidor. Miren, este es el tema de las sanciones. Cuando la comisión va a valorar la imposición de una sanción, tiene que seguir estas reglas, que primero las del artículo 57, definir si está dentro del primer supuesto de 1 a 10 salarios base o si está dentro del segundo supuesto, que es de 10 a 40 salarios base. Por ejemplo, si hablamos de incumplimiento de contrato, incumplimiento de información, está dentro de el rango de 10 a 40 salarios base. Y si, por ejemplo, hablamos de el inciso D, y ya le digo un ejemplo de ese inciso, que sería, vamos a ver, es suministrar a los consumidores las instrucciones para utilizar adecuadamente los artículos e informar sobre los riesgos que entraña el uso al que se destinan o el normalmente previsible para su salud, su seguridad y el medio ambiente. Ese es el inciso del artículo 34 y ese entonces es
la sanción se calcula de 1 a 10. Ven, ese es el ejercicio. Ahora, en el artículo 59 vamos a encontrar los criterios de graduación de la sanción. Por ejemplo, el posicionamiento del infractor en el mercado, la reincidencia del infractor. Y este es algo que hemos venido viendo últimamente porque la comisión pues ha identificado ciertos comercios que insisten en cometer las mismas faltas y entonces está motivando los actos administrativos y haciendo referencia de em, de esas sanciones anteriores en casos nuevos. Y eso sustenta un poco el tema de la reincidencia del infractor y lo que hace es que le permite aumentar la multa. Y recuerden que esa multa se calcula de acuerdo con el salario base del oficinista 1 que establece el Consejo Superior del Poder Judicial. Aquí están las multas. Ya les iba a decir el monto vigente, pero aquí están esta tablita que son 462.200 colones. Entonces, 10 salarios en ese contexto del 2023-2026 serían 4.622.000 colones hasta un máximo de 18.488.000. Los comerciantes tienen la responsabilidad de apegarse a la normativa que protege los derechos de las personas consumidoras. Vamos a ver los principales resultados. Aquí vamos a hacer una revisión de lo que hicimos en el 2025. Veamos a ver. Vamos a ver. Publicidad y vigilancia en el mercado de ventas a plazo. Yo les he contado a ustedes que el mundo de ventas a plazo es un mundo que es extremadamente enorme, ¿verdad? Es un universo paralelo que tenemos nosotros a cargo. Aquí están por modalidades. Puede ser modalidad general, puede ser espectáculos públicos o puede ser inmobiliarios. Bueno, el año pasado hicimos en los tres. Hicimos en 43 proyectos inmobiliarios, 12 espectáculos públicos y 13 en mercados de ventas a plazo modalidad general que abarcó turismo, medicina prepaga, planes funerarios y tiempos compartidos. Me acordé. Sigamos. Y aquí, por cierto, no te devuelvas, pero aquí en esa modalidad las de infracciones siempre son em, ofrecer ese tipo de bienes sin autorización del Ministerio de Economía. Recuerden que el fundamento está en el artículo 44 de la ley 7472 y que es obligación del comerciante venir aquí a solicitar y tramitar una autorización para ofrecer esos bienes o servicios bajo la modalidad de las ventas a plazo que se caracterizan porque independientemente de la forma de pago, son de ejecución futura. Ahora vamos a ver el otro tema, que sería la veracidad de la publicidad de ofertas y promociones en supermercados. Y sí, esta incursión en el mercado siempre es muy importante y aquí lo que vamos es a revisar esa disposición de la información, a que se le informe de modo claro al consumidor en qué consiste la oferta, cuándo empieza la oferta, cuál es el ahorro que el consumidor va a obtener o cuál es ese beneficio que se le está ofreciendo al consumidor y que de decidir tomar esa oferta va a recibir por ese bien o ese servicio. Aquí hicimos una incursión en 15 comercios, 182 ofertas, 14 prevenciones y tuvimos que presentar 7 denuncias. Los principales hallazgos fueron, no se informa la vigencia de la oferta, no se informa el precio anterior, el precio actual o el beneficio y no informa el precio final de los productos. El que sigue es el precio informado en los menús de restaurantes ubicados en plazas o mercaditos gastronómicos. Aquí nosotros analizamos la disposición de la información en cada puestito. Hicimos 27 puestitos, revisamos 87 comercios, perdón. Hicimos 51 prevenciones y tuvimos que hacer 19 denuncias. Em,
¿Cuáles fueron los principales hallazgos acá? Que los productos siguen precio visible en el punto de venta, como por ejemplo las bebidas. O sea, ese fue uno de los principales hallazgos. Ninguna bebida estaba exhibida ni tampoco, no informaban el precio, no decían cuál era el costo de las bebidas, sí de las comidas, más no de las bebidas. Y por otro lado, no entregaban factura o el comprobante de compra y tampoco se informaba el precio final. Recuerden que estos establecimientos, estos mercaditos gastronómicos tienen la característica de que como están como en una plaza, entonces usted ingresa y puede ser que tengan el servicio de que retire usted en el mostrador o que se lo sirvan en la mesa. Y vieran que eso hace la diferencia en relación con el precio final, porque el consumidor en uno puede ser que le cobren con el IVA y en otro supuesto puede ser que le cobren adicionalmente el impuesto de servicio. Entonces vean que sí es importante que el comercio defina cuáles son las reglas bajo las cuales le va a servir al consumidor y de esta manera informarle al consumidor ese precio con todos esos impuestos incluidos cuando corresponda. Uso de la frase seminueva en el ofrecimiento de vehículos usados por medio de comercio electrónico. Bueno, esto lo hacemos a través de un proceso que se llama Observatorio de Comercio Electrónico y el objetivo era identificar comercios que anunciaran la venta de vehículos usados, pero que utilizaran esa famosa frase que no está buena, voy a aclarar, de seminuevos o similares, que a veces le ponen poco uso, casi nuevo, como nuevo, bueno, todo eso está mal. Entonces, revisamos 16 comercios e hicimos 12 prevenciones. Ahora, ¿cuáles fueron los principales incumplimientos en este estudio? Que el ofrecimiento de los vehículos usados al crédito sin informar de modo claro las condiciones para acceder al financiamiento. También el uso de publicidad comparativa sin sustento verificable. Y eso es utilizar unas frases así genéricas que dicen, somos los mejores en el mercado, tenemos los mejores precios en el mercado, tenemos los mejores seminuevos en el mercado. Vean, todas esas frases lo único que hacen es que incitan a los consumidores a error o engaño, porque no tiene, cuando nosotros preguntamos por qué objetivamente usted es eh, el que tiene las mejores ofertas en el mercado. No pueden contestar porque no tienen una razón eh, objetiva para hacer esa afirmación de esta manera. Limitar, no se informa el plazo de la vigencia de las ofertas, limitar la garantía al indicar que aplica a a caja de cambios y motor. El consumidor no está comprando partes, ¿verdad? Si bien es cierto, un vehículo es usado, esa es la denominación correcta, no está desnaturalizado y tiene un nivel de desgaste, pero no significa que no pueda circular o cumplir de acuerdo con la naturaleza para la cual fue creado. Entonces, mucho ojo con este tema de limitar esa garantía solo a caja y motor. No indicar el precio anterior o beneficio que obtendría el consumidor en caso de adquirir la oferta. En el que sigue vamos a ver la revisión que se hace en ocasión de el comercio electrónico y las plataformas digitales. Está bueno, hay revisiones que son estacionarias, pero del capítulo 9 del reglamento se hacen dos revisiones y en esta ocasión hicimos 10 comercios, 10 prevenciones, 6 denuncias. Después hicimos la del Día del Padre, que revisamos 23 comercios, 10 prevenciones, 5 denuncias. El del Día de la Madre, que hicimos 26 empresas y 7 prevenciones. Y vean que aquí estoy hablando de plataformas digitales y comercio electrónico. Esto es adicional a lo que nosotros hacemos de manera física. Vean qué importante, cómo ahora nos hemos diversificado y abarcamos cada vez más. Viernes Negro, lo mismo.
revisamos 26 empresas y hicimos 7 prevenciones. Y después hacemos unos que se llama revisión de patrones oscuros. Cuando veamos durante el año la capacitación de comercio electrónico y cómo tienen que disponer la información, les vamos a incluir, Marisol, este tema de los patrones oscuros para que ustedes vean cómo también en plataformas digitales se utilizan algunas formas de presión para que el consumidor compre eh, de manera presionada, para que no piense mucho la compra. Y eso es algo que nosotros queremos evitar. Y esto es algo que hemos estudiado en otros foros internacionales, hemos venido implementando en Costa Rica y hemos hecho algunos análisis que podemos compartir con ustedes más adelante. Ahora, de todos estos que hicimos a través del Observatorio de Comercio Electrónico, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, aquí se los vamos a resumir, que es la falta de información sobre el derecho de retracto y el derecho de garantía, la falta de implementación de un sistema de tratamiento para reclamaciones, la falta de un mecanismo de evaluaciones para el consumidor, para que el consumidor comparta su evaluación, no informa sobre las restricciones que aplican en las ofertas, no indica el plazo de vigencia de las ofertas ni informar las cantidades disponibles al usar frases como hasta agotar existencias y falta de claridad en información sobre los sorteos disponibles. Esta es otra incursión que venimos haciendo de manera sostenida y coordinada con otras instituciones del Estado. El año pasado, bueno, hicimos 23 outlets. ¿Y qué fuimos a ver? Fuimos a ver a revisar la información disponible sobre el precio, la garantía, las políticas de cambio, entre otras. Hicimos 22 prevenciones y tuvimos que presentar 9 denuncias. Y esto lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Y les comento porque cada uno va a ver lo que le corresponde de acuerdo con las competencias que tenemos, ¿verdad? Que son diferentes, claramente. Entonces, nosotros, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que identificamos? Que se encontraron bienes en donde la información únicamente estaba en inglés. Y vean, dentro de esos bienes, recuerdo juguetes, ¿verdad? Para los chiquitos. Ahí claramente hay falta de información, pero además hay una infracción a un reglamento técnico de acatamiento obligatorio que a mí me parece que es fundamental, que es el reglamento de etiquetado de juguetes, porque estamos hablando de una población vulnerable y siempre hago un hincapié en ese sentido porque además el Ministerio de Economía y propiamente mi departamento se preocupan porque los productos que lleguen a los consumidores sean seguros y en este caso hay varios aspectos que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna diferencia entre un comercio que no sea de estos tipos de outlets y el outlet. O tienen que cumplir la misma normativa. Por otro lado, informar un plazo de garantía inferior al plazo mínimo legal de 30 días hábiles. Y esta es otra corrección importante porque o no le daban garantía o le decían que tenía 24 horas. Vean, las dos formas son incorrectas porque además el consumidor no pierde sus derechos y siempre va a tener ahí esos 30 días hábiles de garantía como mínimo que establece la ley en el artículo 43. Entonces eso no se vale. Y además, como ellos mismos dicen, traen producto, viene embalado en su caja de fábrica, ¿verdad? Y la caja de fábrica trae una información que dice 1 año de garantía, esa prevalece. O trae un inserto en el embalaje que dice 2 años de garantía, ese prevalece. Entonces no se vale decirle, aquí usted compró bajo su propio riesgo y una vez que salió, eh, tiene 24 horas. No, eso está mal. Todo eso lo hemos venido corrigiendo. Vamos a coordinar una incursión este año para ver cómo eh, se comporta este año ese sector. Por otro lado, tenemos que no informa las políticas de cambio de manera clara y veraz, porque esto nos pasa
todos los mercados confunden lo que es políticas de cambio con garantía, que son dos cosas distintas. La garantía es obligatoria, viene, es intrínseca a la cosa o al servicio, y las políticas de cambio, si las tienen, muy bien, infórmelas, y si no las tiene, no pasa nada. Son políticas que el comercio puede poner en práctica para diferenciarse en el mercado y de esta forma ofrecerle una posibilidad adicional al consumidor de cambiar la cosa por gusto. Pero vean que no es obligatorio. Lo que es obligatorio es si las tiene, infórmelas en qué condiciones el consumidor las puede hacer efectivas. Pero la garantía sí es obligatoria, es implícita. Y de eso también vamos a hablar en una charla, una próxima charla que me parece que ya está programada, de modo tal que refresquemos todos esos conocimientos sobre qué significa la garantía implícita. Finalmente, falta de información sobre el procedimiento para hacer efectiva la garantía, la persona que la extiende, el responsable, los derechos del consumidor, el objeto cubierto y el alcance territorial. Todo eso lo vamos a desarrollar, pero vean que aquí el hallazgo es que fue un incumplimiento que tenían que corregir, pero vean que no corrigieron y tuvimos que presentar 9 denuncias. Esto es algo que todavía no lo han hecho público, pero se los voy a contar. Porque vieran que nosotros en el 2024 empezamos a hacer un estudio que nos llevó bastante tiempo también sobre la disposición de la información en los estados de cuenta. Y si ustedes se remontan, van a darse, bueno, los que tienen tarjetas de crédito, ¿por qué? Lo digo, porque antes la disposición de la información en los estados de cuenta estaba de una forma y a raíz de esta incursión que nosotros hacemos en el mercado se modifica y se ajusta a un formato que se publicó desde el 2022-2023 y que las diferentes entidades financieras no habían puesto en práctica. Entonces hubo que darles tiempo para que ajustaran todos los sistemas, reubicaran la información y pudieran generar esos documentos que ustedes hoy reciben ya corregidos. ¿Ven? Entonces, aquí es importante, quiero rescatar, porque las entidades financieras se mostraron siempre muy receptivas para ajustar la información al modelo que se les había indicado. Entonces, no solo logramos homogeneidad en relación con el tema de la disposición de la información en los estados de cuenta, sino que logramos una corrección del 100% en el mercado de lo que escogimos en ese momento, y este estudio lo terminamos en el 2025 y quiero decirles que todos corrigieron, todos pudieron ajustar, y esto es algo bueno que quería compartir con ustedes, pero los resultados totales del estudio se van a hacer públicos durante el año. ¿Verdad? Porque lo van a juntar con otro estudio para que tiene relación con las tarjetas de crédito. Entonces, ahí lo vamos a estar viendo. Pero vean que como los principales hallazgos en este trabajo que hicimos desde el Departamento de Educación al Consumidor fue no incluir el link de acceso al tarifario de servicios y reglamentos asociados a la tarjeta, no informar los medios de contacto como teléfono, dirección electrónica y física, no indicar el monto de la cuota en otras líneas de financiamiento, no incluir la leyenda sobre la obligación que tiene el acreedor sobre el envío del estado de cuenta una vez al mes, no informar el procedimiento para reclamaciones ni el correo electrónico para recibir reclamos y omitir la leyenda sobre la obligación del acreedor de entregar información actualizada al titular. Bueno, recuerden que nosotros hacemos un monitoreo de precios de artículos idénticos y similares en los puntos de venta físicos. Esto lo hacemos en ocasión del Día de la Madre. Y un poco esto se lo describí ahora cuando les dije, montamos un acta, actualizamos predictores, actualizamos modelos, actualizamos
me- marcas, ¿verdad? No sé si ya lo dije. Y vemos cómo ha cambiado el mercado de un año a otro para así hacer una incursión y tomar precios. Eso es a lo que vamos, tomamos precios y levantamos una base de datos y hacemos un comparativo. Un comparativo de esos artículos que escogimos en relación con los precios de idénticos, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar diferencias en precios importantes y que los consumidores pueden tomar en consideración a la hora de tomar su decisión de consumo y en similares, que ahí sí hay una dispersión enorme, pero tenemos la obligación también de informarle cuál es el comportamiento del mercado. Recuerden que yo siempre lo digo, el mercado es abierto, el mercado se rige por la libre oferta y la demanda y la información es determinante para que ustedes como consumidores puedan ver qué es lo que el mercado les ofrece y tomen esa decisión de consumo informada. Aquí también salimos a ver la suficiencia de información y bueno. Con esto les resumo que este es un estudio que es larguísimo, pero es muy enriquecedor. ¿Y por qué? Porque además conlleva el estudio de expedientes de crédito, de colillas, de condiciones del financiamiento. Entonces es un estudio muy completo que hacemos a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor. De más está decirles que toda esta información la encuentran en nuestro sitio web y ahí pueden ver cada uno de estos resultados de manera más profunda. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? El sistema de financiamiento. Revisamos 119 colillas de pago, 179 recibos de pago, 52 expedientes de crédito y 63 estados de cuenta. Recuerden que vamos a pedir esta información a estas casas comerciales, ¿verdad? Que ofrecen estos bienes bajo esa modalidad de financiado. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los principales incumplimientos que encontramos? Por lo menos los indicamos por categorías. En colillas de crédito, el tamaño de la letra, que era poco legible, vea, hasta nos tomamos la molestia de medirla como una regla. Es sumamente pequeña. No se especifica que el plazo de la cuota es mensual y que tampoco se especifica que el plazo dado es en meses. Y así lo establece nuestra normativa. En recibos de pago no indica el número de cuotas pendientes, no indica el monto de la cuota, no indica el número de cuotas canceladas. En facturas y pagarés se expresa la tasa de interés de forma mensual y no de forma anual como establece la normativa. Se indica que el consumidor autoriza la concesión de prórroga sin consulta ni notificación previa. Y vean, en estas dos cosas, esto lo hacemos todos los años. Yo no sé por qué eh, algunos vuelven a estas infracciones cuando la normativa es clara al indicar que tiene que indicarse el interés de forma mensual. Y también eso de las prórrogas automáticas no se puede en nada, aquí en nada, siempre lo vamos a revisar y eso es una infracción administrativa. Es una distorsión en el mercado y sepan que le vamos a pedir que lo quite, no se puede. En estados de cuenta no se informa la tasa anual máxima calculada por el Banco Central de Costa Rica y no se indica el medio de comunicación elegido por el consumidor. Esas son cosas que vamos a ir a revisar este año. Ujú. Entonces, eran 11 comercios, 10 extensiones. Garantía de vehículos. Este lo hicimos público hace poquito. Me parece que fue como, ¿cuándo fue? Como a principios de marzo, me parece, para que lo busquen. Es un estudio muy completo también, en donde lo que hicimos fue analizar la información de los documentos de garantía de vehículos de combustión nuevos y usados, eléctricos nuevos y usados. Vea que este también se nos convirtió en un estudio eh, largo, profundo, pero muy provechoso. Analizamos 21 empresas. Bueno, la información de estas empresas
que nos dio, que nos generaron las empresas sobre estos vehículos y los vehículos que le ofrecen a los consumidores, tuvimos que presentar 3 denuncias porque no nos dieron respuesta, ¿verdad? Y 18, hicimos 18 prevenciones y de esas 18 prevenciones 10 fueron atendidas. Es decir, que solo 8 denuncias tuvimos que presentar. ¿Cuáles fueron los principales incumplimientos? Bueno, informar plazos de garantía menores a los establecidos en la normativa, aunque les parezca increíble. No informar de manera expresa todos los derechos del consumidor durante la vigencia de la garantía. Informar que ciertos componentes o fallos del vehículo no están cubiertos por la garantía. En el caso de vehículos usados, limitar la garantía únicamente a caja y motor, como les mencioné ahora. Establecer limitaciones o exclusiones a la garantía sin informar de modo claro que para que apliquen el comercio debe demostrar el nexo de causalidad. Qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros constantemente hacemos este tipo de correcciones en el mercado. ¿Qué significa el nexo de causalidad? Nos dicen, es que eso es muy técnico. No, no, no es técnico, es muy fácil. Hay una causa, hay una consecuencia. Y el nexo de causalidad es la relación que se da entre uno y otro. Punto. Eso es. No hay que complicar las cosas, pero eso sí tiene que estar en los documentos de garantía, porque si no, se redacta como si estuviera a discreción del comerciante y así no es. ¿Ok? Después, omitir información como el alcance, el procedimiento para hacer efectiva la garantía, entre otros datos que sean relevantes. Recuerden que aquí, en este sector, también el consumidor tiene los mismos derechos y que los derechos están regulados desde la ley. Entonces, ¿a qué tiene derecho? A que le cambien la cosa por una igual o de mejores características, a que le devuelvan el dinero, que le reparen gratuitamente. Eso es. Y algunos tuvieron que corregir los documentos en este sentido, ¿verdad? Porque estaban básicamente nada más informando uno de los derechos. Y créanme, los corrigieron y los corrigieron bien. Entonces también estamos satisfechos con esto, pero además les quiero decir que está en el sitio web y que este estudio particularmente además tiene un análisis comparativo que hicimos a nivel latinoamericano en relación con el plazo de las garantías de ciertas marcas de vehículos en otros países, por si lo quieren analizar. Ahí está disponible en el sitio web, es información pública y particularmente en este estudio, porque también nos lo pidieron, hicimos un resumen del informe que nosotros redactamos para que fuera de consulta pública. Y ahí hay referencias que son importantes en relación con jurisprudencia y votos de la CNC, de la Comisión Nacional del Consumidor, que siempre usamos de referencia y que sustentan nuestra posición técnica. Entonces, vean, como siempre, les tenemos un valor agregado con lo que hacemos desde el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo. Sigamos. Publicidad de las ofertas en Viernes Negro. Ya vamos por noviembre, ¿verdad? Del año pasado. Aquí no solo hicimos una misiva informativa para todo el banco de comercios que tenemos nosotros aquí y que probablemente ustedes reciban cuando lo hacemos, sino que también hicimos un webinar para especialmente para los comercios de cómo tenían que disponer la información en ocasión del Viernes Negro. Y fuimos a visitar, a hacer trabajo de campo en 85 comercios. Aquí también procuramos correcciones inmediatas porque el consumidor anda con ese gusanillo de comprar, ¿verdad? Adentro. Y lo que nos interesaba era que se hicieran correcciones de manera inmediata. La mayoría o muchos de los comercios las hicieron y después hicimos 30 prevenciones y ver, tuvimos que presentar una denuncia, lo cual significa que aquí también tenemos un índice de corrección en el mercado bastante importante, el cual para mí es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque después del Black Friday viene la Navidad y ahí también hay muchísimas ofertas. Entonces, si ya corrigieron en ocasión del Black Friday, probablemente sigan informando de manera adecuada en Navidad.
y eso es, nos permite que a los consumidores les llegue información que sea oportuna, suficiente y que les permita tomar esa decisión de consumo informada. Por supuesto, esto va también de la mano de una campaña en el sentido de que no se deje llevar por el impulso y esas compras emocionales que generan estas épocas del año, pero esa es una historia paralela que desarrollamos con todos estos estudios, porque todos estos estudios llevan una campaña informativa que se divulga en las redes sociales del Ministerio de Economía y también conllevan un comunicado de prensa o una alerta para que sea divulgada por los jerarcas de la institución. Entonces, vean, vamos a ver los principales hallazgos del Viernes Negro que van orientados a no informar con claridad la información relacionada con la frase aplican restricciones. Recuerden, eso no los va a exonerar de ninguna responsabilidad. Ustedes ponen, aplican restricciones en la información y nosotros vamos a ver, porque ya estamos orientados a revisar en qué consisten, dónde están exhibidas, cómo se le informan al consumidor y ahí es donde cometen infracción, porque nunca tienen. Entonces, si no tiene restricciones, ¿para qué le pone aplicar restricciones? Siempre lo decimos. ¿Verdad? No informar la vigencia de la oferta, y esto es uno de los principales hallazgos que hicimos también en uno de los estudios que hicimos ahora en el 2026. Fuimos a ver ofertas y no, ese es el principal hallazgo. No se indica cuándo empiezan ni cuándo terminan. Entonces, mucho ojo porque eso hay que mejorarlo en el mercado. Hoy me hacía Marisol una pregunta que me parece muy importante reflexionar con ustedes y es, ¿puedo poner en una oferta válida marzo 2026? Sí, pero eso significa que durante todo el mes tienen que haber esa oferta disponible. ¿Entendido? Vamos aprendiendo todos los días. No se vale que, digamos, llegue yo el 15 de marzo y de ahí no haya. ¿Verdad? Muy conveniente para el comerciante, pero eso ahí se configuraría la publicidad engañosa. No informar la cantidad de unidades disponibles a pesar de que indica hasta agotar existencias. Bueno, pero ¿cuántas existencias tiene? Esta es otra que uno dice, no entiendo. Una, dos, tres, cuatro, 5.000, 5.000, 7.000, 25.000. ¿Cuántas existencias tenés? ¿Por qué? Porque si no se constituye esa infracción de publicidad engañosa, porque resulta que llego al punto de venta y no hay. Dígame si eso no es publicidad engañosa. Ah, pero le puse hasta agotar existencias. O tenía 5 y le puse hasta agotar existencias. Entonces eran 5. Entonces tenés que poner que solo tenés 5. Eso es. ¿Y cuál es la vigencia? ¿Entendido? Sigamos. Información de contratos de adhesión en comercios de acondicionamiento físico. Bueno, otra vez hicimos estudio de los famosos contratos que le dan al consumidor en los gimnasios, ¿verdad? Y esto en ocasión de esa competencia nueva que tiene la Comisión Nacional del Consumidor de poder identificar cláusulas abusivas y pedir que se corrijan. Pero vieran aquí cómo nos cuesta que entiendan que es una cláusula abusiva. ¿Y por qué es abusiva? Porque están tan acostumbrados a incluirlas en los contratos que consideran que están bien, pero lo que no sabían es que ahora nosotros tenemos esa competencia para decirles que eso es abusivo, que está claramente orientado a desnaturalizar los derechos del consumidor y, por supuesto, resguardar la responsabilidad del comerciante. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que dice, o sea, están orientadas o redactadas de modo tal que aquí el comercio nunca tiene responsabilidad de nada, ¿verdad? Y así no es. ¿Entendido? Vean que para eso nosotros siempre tenemos que repasar qué es lo que dice el artículo 42 de la ley 7472, que es donde se definen qué son esas cláusulas abusivas y vienen en varios incisos. Entonces nosotros cuando solicitamos estos contratos y los analizamos, vemos cómo es que están redactados, cuál es el mensaje que le mandan al consumidor. Y en esta ocasión hicimos 10 solicitudes de información, 8 comercios
nos aportaron contratos de adhesión y esa es otra característica. Estos contratos no los redacta el consumidor, ni se redactan entre el comercio y el consumidor. Por eso se llaman contratos de adhesión, porque son contratos que ya tienen predispuestas las cláusulas o el contenido de este contrato lo dispone el comerciante, por eso se llaman contratos de adhesión, es decir, el consumidor no puede variar ninguna cláusula. ¿Ok? Y de esta manera no le queda otra más que firmar. Entonces, de principio, pero bueno, ya nosotros llegamos, hicimos una revisión del CRM, de las denuncias, y esto lo hicimos también en el 2024 y en el 2025. Y vimos cuáles son los comercios que están denunciados por parte de los consumidores y si podíamos bajar información del CRM para ver el contenido de los contratos lo hacíamos, pero también se lo pedimos a los comercios para que nos informaran si todavía ese contrato era el vigente y así pudiera hacer un trabajo más integral con el contenido de esos contratos. Pero créanme, es difícil que nos entiendan porque ellos normalizaron esa conducta de incluir esas cláusulas que exoneran de responsabilidad al comerciante y que le cargan la responsabilidad al consumidor y cómo nos ha costado hacerles entender de que eso no está bien desde el punto de vista de la legalidad y desde el punto de vista de lo que la norma, de la que la ley de promoción de la competencia, defensa efectiva del consumidor tutela. Entonces, esto nos llevó a hacer 8 prevenciones y 2 denuncias. Vean cuáles eran los principales hallazgos. No informar la duración del contrato ni del precio final. Esto me hizo gracia porque es como que el consumidor firme un contrato ahí ad perpetuum, como dirían cuando uno estudiaba derecho, ahí hasta que uno se muera, ¿no? Eso no es así, tiene que tener una fecha de inicio, una fecha de finalización y también el consumidor tiene que tener claro cuánto cuesta ese servicio y que sea un precio final con los impuestos incluidos. Inclusión de la aceptación obligatoria del uso de datos o imágenes personales y eso estaba en algunos contratos como que pueden usar su foto y ponerla en las redes sociales, por ejemplo. Em, y el consumidor lo peor de todo es que tampoco estaba leyendo bien el contrato, entonces no sabía ni qué estaba leyendo. Digo, no sabía ni qué estaba firmando, lo cual no estoy diciendo que esté bien, pero vamos a trabajar sobre una debida diligencia de que por lo menos intente leérselo de manera completa, si no lo entiende, que le exija al comerciante que le explique en ese sentido. Si no, recuerde que siempre nos puede llamar a la línea 800-266-7866 y preguntarle a uno de nuestros asesores si eso está bien o está mal. Llévese en la mente que hay un artículo que define que son cláusulas abusivas, que es el artículo 42 de la ley, porque también les incluían la renuncia anticipada de los derechos que tienen los consumidores y aplicar modificaciones unilaterales en la contratación y por otro lado también la inclusión de cláusulas que dispensan esa responsabilidad por parte del comerciante y también encontramos una práctica que es que una cosa es el contrato y le remiten a ver reglamentos y ni siquiera le dicen a dónde, si están exhibidos en el gimnasio, nada. Y entonces usted acepta las condiciones y si quiere ver, entonces no fuimos nosotros a revisar esos documentos que estaban desagregados y claro que tienen información que es relevante, que debiera estar en el mismo contrato. Entonces, mucho ojo porque además aquí la información tiene que estar integrada, o sea, no puede estar desagregada. Esa es otra infracción administrativa porque el consumidor tiene a la hora, en ese momento previo de la toma de la decisión de consumo, el consumidor tiene que tener todos los elementos necesarios para que no se le induzca a error en una contratación de este tipo. En la que sigue vamos a ver, les voy a resumir porque ya les dije bastante en el anterior, solo que este ejercicio que hicimos es en centros educativos. También nos fuimos a revisar el CRM
o el sistema de expediente electrónico, vimos la cantidad de las denuncias, qué era lo que estaban denunciando los consumidores, a quiénes estaban denunciando los consumidores y también aquí fuimos a revisar la claridad y veracidad de la información de esos contratos. Aquí también son contratos de adhesión. Ven, eso se parece al estudio anterior y también revisamos cláusulas abusivas de acuerdo con el artículo 42. Así que estamos haciendo uso de esa atribución nueva que nos generó la modificación legal que se hizo a la ley 7472 a través de de la reforma de la ley 10.360. Entonces, este ejercicio ya saben, es nuevo, pero muy retador. Aquí revisamos, logramos información sobre 8 comercios. eh, Hay 3 que definitivamente no nos quisieron contestar, entonces los denunciamos y ahí hicimos 5 prevenciones. Ahora, ¿cuáles fueron los principales incumplimientos? No informar la duración del contrato ni el precio final. La inclusión de la aceptación obligatoria del uso de datos e imágenes personales, aplicar modificaciones unilaterales en la contratación, incluir la renuncia anticipada a los derechos que tienen las personas consumidoras, la falta de claridad en información incluida en los contratos y la inclusión de cláusulas que dispensan la responsabilidad por parte del comerciante en la prestación del servicio. Aquí ya vamos a entrar a una denuncia. Y cómo la conoció la comisión, cómo la resolvió. Vamos a verla. Esta es una ocasión de una de las fiscalizaciones que nosotros hicimos para que tuviera coherencia, digamos, la presentación. Resulta que nosotros fuimos a hacer esas famosas incursiones en el mercado y encontramos información sobre la tasa de interés moratorio en las colillas de crédito. En un incumplimiento, ¿verdad? No estaba la información, no estaba completa o no estaba del todo clara. Después vimos que había una inclusión de una concesión de prórroga sin consulta ni notificación al consumidor en el pagaré. Y esto es algo que venimos sostenidamente identificando, pese a que hemos informado que no es correcto, ¿verdad? Lo siguen metiendo, no sabemos por qué, pero bueno. El departamento entonces previno a la empresa, sin embargo, esta no corrigió el incumplimiento referente a la concesión de prórrogas sin consultas ni notificaciones a los consumidores. Al no recibir esa corrección de todos los incumplimientos prevenidos, entonces el departamento, ¿qué va a hacer? Va a presentar una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Quiero que ustedes vean ahí esa fotografía que les puso Marisol. Es como un zoom de la información que encontramos en ese documento, ¿verdad? Y vean que lo ponen así, quedan renunciando por el deudor y el fiador a su domicilio, requerimientos de pago y autorizada la concesión de prórroga sin consultas ni notificación. Vean, aunque esto es una letra pequeñita y todos nosotros no la vamos a leer, sépanlo. Y por favor, quiten eso, porque eso lo vamos a revisar este año. Más ya estamos pidiendo información, porque este año vamos a hacer el estudio un poco más profundo y le hemos pedido a las casas comerciales que nos empiecen a remitir esta información. Si traen ese tipo de indicaciones, es una prevención segura. Entonces, mejor vayan corrigiendo, sean proactivos para que cuando les digamos, o mejor, lo corrigen y nos lo mandan y nos evitamos la prevención, que eso sería como lo mejor que pudieran ir haciendo, porque sepan que esto no lo vamos a permitir. Vamos a ver, este tipo de cláusula se define como una prórroga automática y se considera una cláusula abusiva de conformidad con los incisos A y C del artículo 42 de la ley 7472 y vea lo que dicen estos artículos. Bueno, perdón, esos incisos del artículo 42 que restringen los derechos del adherente sin que tal circunstancia se desprenda con claridad del texto y que favorezcan en forma excesiva o desproporcionada la posición contractual de la parte predisponente o que importe renuncia o restricción de los derechos del adherente. ¿Se acuerdan que ahora, yo sé que a veces puede sonar, si ustedes no son abogados, esto puede sonar complicado, pero es así de fácil, vea qué fácil.
que favorezcan en forma excesiva o desproporcionada la posición contractual del comerciante, así leanlo, del comerciante, o que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor. ¿Ve? Así ya traducido en palabras cristianas es eso. ¿Entendido? ¿Cómo resuelve la Comisión Nacional del Consumidor esta denuncia? Bueno, el comercio es quien redacta el documento de pagaré y se los dije ahora. Por eso es un contrato de adhesión. Entonces, ¿quién dispone las cláusulas en las disposiciones? El comercio, ¿verdad? Y no resultan de la bilateralidad o convergencias de las partes. ¿Eso qué significa? También sonó como muy rimbombante, ¿verdad? En palabras sencillas es de la negociación entre las partes. Aquí no hay negociación entre las partes, ya ese contrato está redactado. Alguien se sentó y lo redactó, ¿verdad? Definió cuál es su contenido y eh, el consumidor no participó de esa redacción. Eso es lo que en palabras cotidianas significa ese párrafo. Ahora, la información es escasa, lo cual puede determinar la existencia de un vicio en el consentimiento al cliente y siendo que la obligación de la información se encuentra también su principal razón en la desigualdad de conocimiento entre los contratantes. Recuerden que siempre hemos hablado de que hay una relación que es asimétrica. ¿Se acuerdan de ese concepto? Se los voy a recordar para que lo tengan presente, porque ahí se ve reflejado en ese párrafo y es el tema de que el comerciante es el que tiene el conocimiento sobre ese producto que está insertando en el mercado y que las relaciones de consumo son diferenciadas en el sentido de que el comerciante siempre va a estar en una posición superior y el consumidor en una posición inferior y que por lo tanto aquí deviene determinante el tema de bajar la información de modo claro, era suficiente, oportuno y en español y sobre todo de modo suficiente. Aquí estamos hablando de suficiencia en información, pero quien tiene la obligación es el comerciante. Eso es lo que quiere decir esto. Ahora, no existe evidencia de que de previa a la contratación se advierta a los consumidores que en caso de procederse con una concesión de prórroga, el plazo del pagaré original podría verse alterado en cuanto al mismo, así como que no se estipula qué pasaría con las cuotas, ya que también pueden verse afectadas operando una falta de información y un incumplimiento contractual. Y vean, esa es la implicación que la comisión resalta sobre ese tema de las prórrogas automáticas y los efectos que pudieran generar en la operación financiera concreta, ¿verdad? O de financiamiento. Y no solo eso, sino que habría que ver cuál es el origen de ese crédito y que cumpla con la normativa de financiamiento que tenemos nosotros regulada. Entonces, em, yo creo que con esto paso a decir que claramente la comisión declaró con lugar el caso y que impuso una multa. Me parece que el voto también debería de incluir el tema de rectificar la información en este tipo de documentación. Nosotros este año, si tenemos que presentar denuncias sobre este tema, vamos a hacerle un hincapié a la comisión para que también ordene eso en las partes dispositivas de los casos de los votos que emite o de los casos que resuelve sobre este particular. Entonces también tómenlo en cuenta y por favor, si ya nos enviaron la información y tiene este tipo de prórrogas, mejor vaya corrigiéndola y nos la vuelve a enviar ya corregida. Gracias.